Bueno, arrancamos con una oración. Dale. Amado Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos separar, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender un poco más de vos, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están escuchando, que predispongas, Señor, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias. Y te damos gracias, Señor, porque podemos aprender cada día más de vos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la idea de compartir este pasaje de la parábola del buen samaritano es más que nada poder aprender entre todos, no es la idea de dar una clase, digamos, sino de poder entre todos poder aprender. Nosotros estuvimos leyendo y nos gustó la versión en TLA, que es la que les pasó Malena. Así que bueno, vamos a leerlo primero y después vamos a ir desmenuzando un poco todo el pasaje. Empiezo a leer. ¿Compartimos la pantalla? O? No. Bueno, leemos de versión TLA. El título es Un extranjero compasivo. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. ¿Se escucha? Sí. Y cada uno, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo, y cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? El que se preocupó por él y lo cuidó, le contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Bueno, nosotros elegimos un poco esta parábola, primero porque nos gusta, también porque es bastante conocida o suele tratarse seguido. Y queríamos, más que nada, también dar algo que ustedes ya conozcan, como para tener un diálogo y que también todos aprendamos, porque cuando leemos la palabra y la leemos varias veces, vamos viendo cositas que a lo mejor si la leemos de una no las vemos. Vamos a empezar ahora a leer versículo por versículo y a ir charlando un poco lo que vimos, y estaría bueno si alguno quiere aportar algo, que lo aporte, porque que esto sea un diálogo y bueno, para crecer más.
No, en la primera parte, del versículo 25 al 28, fíjense que dice que un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta. Y le pregunta a Jesús, le hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde si sabía lo que dice el libro de la ley. Y el maestro de la ley le responde lo que sabía, le responde lo que decía la ley. Pero acá lo que vemos es que la novedad de la respuesta de Jesús es que está contraponiendo lo que sabemos de memoria muchas veces, lo que aprendemos, a veces de versículos de memoria, es decir, la ley, lo contrapone con lo que tenemos que hacer. Cuando le dice que está muy bien lo que sabe de la teoría, pero le manda a hacer todo eso que aprendió para que pueda tener la vida eterna. O sea, contrapone la teoría a lo que es la acción, lo que es la misericordia, la compasión y el amor. Nosotros estuvimos leyendo unos comentarios de un autor que se llama Barclay, que a mí me lo pasó Cristian, que él lo usa, y la verdad que está muy bueno. Si quieren buscarlo, después nosotros vamos a pasarle un Word con el comentario de Barclay de esto, pero está bueno porque da muchos datos históricos que por ahí uno no tiene en cuenta y que te ayudan a comprender lo que era la época y cómo se pensaba en esa época. El maestro de la ley, que acá se presenta como que en realidad le pregunta a Cristo, pero era un poco como para tentarlo, como para ver qué decía. Cristo le dice, bueno, ¿qué dice la ley? En algunas versiones le dice que lea, que decía o que le cuente, y el maestro de la ley le contesta esto: ama a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, él ya sabía la respuesta, de alguna manera, pero Cristo siempre, después lo hace también, la respuesta es, bueno, es eso, haz eso. No es solamente saber la teoría o saber la ley, sino hacerla. Acá Cristo es como que pone en acción la ley y de alguna manera, si bien la contrapone, porque la ley es rígida, es eso, no cambia, pero Cristo como con la acción como que trasciende eso, como que lo hace visible, lo hace cosa. El versículo 29 dice, pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Sí, para el judío de la época el prójimo era otro judío. Entonces se sabía que Jesús se relacionaba con todo tipo de gente. Inclusive a él lo habían tildado de samaritano, de endemoniado, de que andaba con leprosos, andaba con gentiles, y para un judío el prójimo era otro judío. Entonces, yo creo que también esa respuesta también, yo no sé si fue de mala manera hecha, con malas intenciones, pero lo que nos sorprendió fue, sí, y es en todo la parábola, y en realidad en toda la palabra, cuando se muestran las acciones de Cristo, cuando alguien va con malas intenciones, él si bien muestra, te corrige, pero es con amor, porque al fin y al cabo toda la enseñanza
que se lleva a este supuesto maestro de la ley es para bien de él, únicamente. Así que es como que recibes, con la respuesta de Cristo, recibe una bendición. Ahora comienza la parábola, en 30. Sí, el versículo 30. Jesús entonces le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Bueno, acá hay un dato que es importante, que es histórico y geográfico también, que está bueno saberlo. El camino que iba de Jerusalén a Jericó era peligroso. Peligroso era a nivel de geográfico, estaba a 800 metros sobre el nivel del mar Jerusalén, sí. Y Jericó estaba a 400 metros bajo el nivel del mar. Y tenía una distancia de 30 kilómetros en la que había un desnivel de 1200 metros. ¿Sí? Era una carretera muy estrecha, con rocas, muy, muy peligrosa, tanto que en la época se lo conocía como el Camino Rojo o el Camino de la Sangre, porque era muy normal que te roben o te asalten cuando ibas, y inclusive muchos comerciantes pagaban a los jeques de la zona, y esto fue hasta hace muy poco tiempo, pagaban para que no les pase nada. Inclusive decían que lo tenías que hacer de día y no de noche. Versículo 31. Porque también lo del viajero, para que me faltó un dato. Acá dice que el viajero, va solo, ¿sí? Y bueno, Barclay justamente hace esta distinción. No era un camino para hacer solo, ya sea porque haya tenido una necesidad urgente este hombre, o haya sido imprudente, se arriesgó, ¿sí? Muchas veces nosotros hacemos cosas arriesgándonos y nos pasan otras cosas malas. Y eso nos pasa a todos y es muy, muy común que por ahí hacemos cosas sin pensar o las hacemos sabiendo que puede pasar algo malo, pero las hacemos igual. Y bueno, el versículo Sí. 31. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Bueno, acá dicen que el sacerdote lo vio y como que siguió su camino. Se sabe que los sacerdotes, dice que lo vio y como que lo vio muerto, porque el hombre estaba súper golpeado. El sacerdote, si tocaba a una persona muerta, se consideraba impuro y tenía que hacer un rito de pureza por 7 días y tenía que asistir al templo. Entonces este sacerdote, no se sabe muy bien el motivo, pero si lo tocaba o lo ayudaba, no iba a poder hacer el rito en el templo. Entonces sigue de largo. Versículo 32. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y también siguió su camino. También, bueno, acá en la palabra, en algunas versiones dice que era un levita. Los levitas eran los encargados de cuidar el templo y también de la ley. Eran conocedores de la ley de Moisés y se encargaban también de hacer algunas actividades en el templo. Este hombre lo ve, dice la palabra, pero como que sigue. Pudo haber seguido también por diferentes motivos. También era costumbre de los ladrones en la época poner a uno de señuelo, hacerse el herido y cuando iban a salvarlo, robarles. Entonces puede ser que también este hombre haya pensado eso, como que dijo, no vale la pena correr el riesgo, o sigo. Pero también pasó por allí un extranjero de la región de Samaria, y al ver a aquel
hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Sí, el samaritano, el querido samaritano. El tema de los samaritanos con los judíos, había ahí un odio de casi 600 años. Los judíos veían a los samaritanos como personas impuras. Si bien el samaritano adoraba a Dios, también a veces adoraba a otros ídolos según cómo soplaba el viento, digamos. Siempre pujaban con los judíos. Ellos se decían que eran herederos de Daniel, de José, perdón, de José. Y eso a los judíos mucho no les gustaba, sobre todo a los judíos fariseos. Entonces, el elegir al samaritano, cuando a Jesús también lo habían llamado samaritano, en Juan 8:48, lo habían llamado samaritano y que estaba endemoniado. Entonces era como que eran herejes, no cumplían la ley como tenían que hacerlo. En la historia se opusieron a todo, se opusieron a la construcción del templo, se opusieron, inclusive cuando hicieron el templo, ellos hicieron otro, como enfrentándose. Eran personas que se oponían siempre a los judíos. Pero en este caso, bueno, después la parábola cuenta que este hombre lo lleva al mesón, y en el mesón lo deben haber conocido, porque imagínate que les dejó pago y debe haber sido una persona honrada, porque dijo, después yo vengo y pago. O sea, debe haber tenido cierto... Le tenían claro, confianza. con confianza, debe haber sido una persona que hacía eso, que era honesta. En el versículo 36, Jesús termina el relato y le dice al maestro de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Sí. Bueno, acá Jesús pregunta lo que le habían preguntado a él. Después de decir la parábola, contesta la pregunta con la misma pregunta. El versículo 29. Sí, del versículo 29. Para los judíos de la época era importante saber quién era el prójimo, porque como decía antes, ¿viste? El prójimo era otro judío. Inclusive cuenta Barclay que si un judío encontraba a una mujer gentil dando a luz, no la ayudaba porque decía que era traer al mundo a otro gentil. O sea, eran muy estrictos en esa... Había mucho desprecio por el que no era judío. Entonces, para este maestro de la ley era muy importante identificar a su prójimo, que tenía que ser otro como él. No podía ser una persona que vaya o que piense diferente o que sea de otra ciudad, no, tenía que ser como él. En esta parte también nos llamaba la atención esto de que cómo Jesús da vuelta la pregunta que le hace en el versículo 29. O sea, en primer lugar, que el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y después Jesús se lo pregunta. O sea, esta cosa de Jesús de darnos vuelta por ahí la cabeza en lo mismo que tenemos duda, nos hace pensar y tenés vos mismo la respuesta, pero comprendiendo las cosas desde su mirada. Sí. Y en el versículo 37, el maestro de la ley le responde a esta pregunta. Dice, el que se preocupó por él y lo cuidó es el prójimo. Entonces Jesús le dijo, de nuevo, anda y haz tú lo mismo. Sí, esta parte, personalmente, yo le decía a Abel, es la que más me llega. Creo que, de alguna manera,
A través de la palabra Él nos habla a todos. O sea, esto es para cada uno de nosotros. No te quedes con la ley, ve y haz. Y la respuesta de Jesús implica en este sentido tres cosas. Primero, que hay que ayudar al necesitado, no importa si esa persona necesitada está metido en un lío por imprudencia o porque tenga la culpa, sino que el amor que Él nos da, nosotros debemos darlos sin juzgar, sí, sin ver por qué, porque realmente Él, cuando nos ama, no se fijó, si bien lo sabe, no distinguió, a este lo voy a amar, a este no. Todos tenemos pecados que tenemos y Él nos ama igual. Y en esta parábola muestra esto, ayudar. Ver la necesidad y estar ahí, en acción. Y después también no hay límite de nación, no hay límite de culto. El samaritano ayudó a esta persona que era judía y no se fijó, no le preguntó, no buscó el documento, no, fue y le ayudó. Y también esto que decíamos antes, la práctica en la palabra de Jesús, digamos, la acción. Jesús dice pero hace también, muestra con una acción. No se limita en ver el problema y qué sé yo, analizarlo y decir, mirá, no, tendría que haber hecho esto. No, ir, hacer, amar, poner en práctica. Justamente la respuesta que da es esa: anda, obra tú de la misma manera. Todo esto respondiendo a la primera pregunta que hace el maestro de la ley, que era cómo lograr llegar al reino de los cielos, ¿cómo dice bien? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Claro, ¿qué debo hacer para tener esto? O sea, si bien él ya sabía la respuesta, amar a tu Dios y con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo, en todo momento, y a tu prójimo como a ti mismo, bueno, ve y hazlo. Que no quede en esto solamente, que no quede en una ley, en algo escrito que nos aprendamos de memoria. Hacer. Bueno, amado Padre, te doy gracias por todas las bendiciones que recibimos de vos. Te agradezco enormemente por la vida de cada uno de los chicos y por sus familias. Te pido que justamente nos acompañes, que estés en cada momento de nuestras vidas cuando nosotros nos convirtamos en alguno de estos personajes que aparecen en tu parábola, porque no somos exentos de ser ni el sacerdote, ni el levita, ni el samaritano, ni cualquiera. Está con nosotros, abrir nuestras mentes, entrar en nuestros corazones. Y te agradezco por este momento, Señor, por poder hablar de vos con gente que quiero y que se ve que te aman y que inspiran también y dan ganas de seguir buscándote. En tu santo nombre, Señor, amén.